Existen muchos lugares extraños y enigmáticos en el mundo. Cementerios, castillos, casas encantadas. Pero entre todos esos enclaves, quizás los más terroríficos sean los manicomios. Hasta algunos de ellos nos vamos a acercar para conocer lo que allí ha ocurrido y lo que aún continúa manifestándose desde el más allá. Y vamos con temas inquietantes, y para ello nos vamos hasta Sevilla a hablar con nuestro compañero José Manuel García Bautista. Bauti, buenas noches. ¿Cómo estás? Compañero. Muy buenas noches. Encantado de estar nuevamente aquí en tu espacio en blanco. ¿No te cansas de escribir cosas y más cosas de miedo? No me canso, porque hay tanto que contar, Miguel. Tú como yo compartimos la pasión por el misterio. Tú aún más, dedicándote durante tantos años a esto. Y sabes que al final, bueno, pues siempre hay una historia que contar, siempre hay un libro que escribir y siempre hay un programa por hacer. Sí, señor. Y además terminas una historia o investigas una historia y se te abren abanicos de un montón más de historias que tienes que seguir continuando la senda para averiguarlo, ¿verdad? Totalmente. Dicen que cuando se cierra un libro, empiezas otro. Y es cierto, porque ese abanico te han abierto posibilidades de tocar otros temas nuevos que te llevan nuevamente en la senda del misterio. El misterio abarca muchos campos, pero que sí es verdad que se abren posibilidades nuevas. Y eso, bueno, pues eso es la riqueza, ese es el encanto que tiene sobre todo este mundo en el que nosotros estamos metidos, que es el del misterio. Y que nos apasiona. Tu último trabajo ha sido Manicomios Malditos, algo que poca gente ha investigado o ha escrito, ¿no, Bauti? Poca, y fíjate que en la tarea de documentación de todo lo que es el libro, incluso consultando fuentes extranjeras y demás, pero una monografía sobre manicomios, donde también tiene su parte histórica, muy poca. Casi te puedo decir que algunos libros en inglés muy pequeñitos y poco más. Por eso, bueno, pues creo que imperaba dedicarle un libro a todo lo que son los manicomios en España, principalmente, que es lo que toca el libro, y a partir de ahí, bueno, pues como tú comentabas correctamente anteriormente, abrir el abanico y visitar también otros lugares en el mundo, ya sean abandonados o en activo. Y te puedo garantizar que aquella máxima que la realidad siempre supera la ficción, en los manicomios y en lo que se vive actualmente dentro de ellos, con creces es correcta. Pues sí, ya el tema, cuando nombras manicomio, ya da cierta inquietud. Manicomios Malditos ya te ponen los pelos de punta. Vamos a iniciar un viaje que quizás se vaya a prolongar a lo largo de esta temporada contigo, si te apetece, Bauti, empezando por algo cercano a tu tierra, el viejo psiquiátrico de Miraflores, en Sevilla. Cuéntame qué es este lugar, dónde está emplazado y un poco su historia. Ese punto se encuentra en Pinomontano, una barriada de aquí de Sevilla. Fue un hospital psiquiátrico, Miguel, que abre allá por la década de los 60, cuando entra en funcionamiento. Y ya fíjate, había una propuesta para que en el año 1884 se construyera un psiquiátrico en la ciudad, teniendo en cuenta que el anterior era el hoy Parlamento de Andalucía, donde tú sabes que se aparece también el fantasma de Sor Úrsula. Uh-huh. Bueno, pues ahí, en ese entorno, se crea este hospital psiquiátrico que funciona durante, yo te diría que durante más de 3 décadas en la ciudad, y donde, bueno, en su interior también es verdad que se produjeron todo tipo de prácticas, todo tipo de experiencias, como eran lobotomías, como eran electroshock, baños de agua fría. Ya de ello habló el doctor Juan Sánchez Vallejo. Y fíjate, Miguel, que quizás es por eso, por el dolor, por toda la apatía que podía tener, por también el sufrimiento, la frustración que sufrían aquellas personas, que cuando se abandonó, realmente se abandonó físicamente, pero allí quedaron presencias que no a decir de mí, que también he estado dentro investigando, sino por los que allí trabajan, es donde se manifiesta lo imposible por las cuantiosas experiencias que el personal profesional del propio psiquiátrico ha contado durante todo este tiempo. Hoy vamos a conocer algunos de ellos. Quiero ir más a la historia. ¿Cuándo se hace o cuándo se funda? 1884, como tengo aquí, se toma la decisión de construir en la huerta de Miraflores. La huerta de Miraflores, en un espacio que se conocía como Charco Redondo,
era donde también estaban los refugios de Sevilla cuando había una inundación o había algún tipo de desastre natural y dejaba a tantas personas sin vivienda. Y allí es donde se realiza según un modelo arquitectónico de Manuel Portillo, que además todas las líneas, hoy día lo poco que se mantiene en pie, pues sigue perfectamente aquellas delimitaciones. Y en el 1884 es cuando se diseñan todo lo que era el conjunto de hospitales para 600 plazas, hombres y mujeres, separados, y que hasta el año 1890 no se abre el primero de los pabellones. Luego seguirían en diferentes procesos abriéndose diferentes de ellos hasta que se iban cubriendo esas necesidades psiquiátricas de la ciudad. Duran un siglo, hasta 1884, en la que el psiquiátrico ya no acepta más altas, ya constaba de suficientes plazas y estaba de hecho lleno, y a partir de ahí se va vaciando hasta que en el año 1990 se hace cargo el Servicio Andaluz de Salud, y a partir de ahí se gestiona por diputación y los enfermos van pasando al Hospital Virgen Macarena, a la llamada Unidad de Salud Mental, que sigue manteniéndose de hecho, y el psiquiátrico de Miraflores finalmente cierra sus puertas en el año 1999. Antes de hablar de esos hechos desconcertantes, cuéntame un poquito qué prácticas se hacían o se realizaban en ese hospital. La verdad es que cuando yo, es de lo que más me aterro, Miguel, de lo que puede llegar el ser humano. ¿Cuántas veces lo hemos hablado tú y yo en otros programas o en privado, verdad? Que el ser humano puede llegar a ser realmente retorcido. Aquí hubo una época en la que se ingresaban, según la ley de vagos y maleantes, a todo lo que eran personas que eran incómodas para la sociedad de la época, y todo lo que eran personas que eran violentas, presos que también demostraban una violencia, eran reincidentes, personas que pensaban de forma diferente políticamente o en cualquier otro campo de la vida. Y aquí era donde se realizaban, por ejemplo, las famosas inmersiones heladas, que no era ni más ni menos que poner una bañera y meter al paciente en esos baños, que eran baños fríos, para tratar de quitarle aquel mal, o el electroshock, que era temible, y que aplicaba unos algodones empapados en la frente, en la sien de ese paciente, y se le aplicaba un voltaje lo suficientemente alto como para dejar aturdida a la persona. Sin duda lo peor era la lobotomía, que además se hacía con un instrumento muy especial, que de hecho en las ocasiones que yo he tenido de estar allí adentro he visto ese instrumento tirado por allí por el suelo, porque aquello se abandonó de una forma bastante abrupta, y eso lo hacían por la cavidad nasal, lo metían hasta un punto indeterminado del cerebro, pulsaban, sacaban una especie de tijerita en la punta y cortaban. Y eso, pues decía que dejaba apaciguada a la persona. Realmente lo que hacía era cortarle la comunicación entre los dos lóbulos, algo que era tremendo. Y los que lograban sobrevivir, pues lo dejaban en un estado casi vegetativo. Duchas que eran bastante crueles, desatenciones que también se producían, teniendo en cuenta la época, evidentemente. Y todo ello, pues eran prácticas que eran habituales, no solo en el psiquiátrico de Miraflores, en el manicomio de Sevilla, sino en otros muchos manicomios de España. Sumado a todo eso, la masificación. Había casi 1.500 enfermos, de los cuales, según tengo aquí datos, el 80% llevaban ingresados alrededor de 10 años. Pacientes de larga duración, eso, pues tenían un tratamiento especial, y ya pasaban incluso a sus familias a ser las que atendían a estos pacientes, al ser pacientes precisamente que no se les encontraba una cura. El 80% y masificado en más del doble, casi el triple, porque eran casi 1.500 enfermos, de los cuales muchos se escapaban. Incluso, pues la policía de Sevilla tenía que actuar buscando a esos pacientes que se fugaban y reingresando precisamente en este lugar. Había de todo, allí también había represaliados, había homosexuales, veo también, ¿no? También homosexuales había, personas en este caso que tenían, por desgracia, no enfermedades mentales, sino lo que hoy llamaríamos demencia y demás, que son patologías definidas y que desde luego no debemos tildarlo como tal, pero que en la época no se conocía, y también iban a parar con sus huesos
en uno de los lugares menos idóneos para ese tipo de afecciones. Luego había prácticas que eran vejatorias, se higienizaba al enfermo sacándolo a un patio en invierno, que no es que el invierno en Andalucía sea muy crudo, pero sí es verdad que hace frío, y bueno, los rociaban con agua fría, o los fumigaban con insecticidas. Es decir, también eran trato inhumano al fin y al cabo, porque todas las personas se merecen un respeto y una dignidad, y aquí pues se estaba violando. Esta noche acompañados de José Manuel García Bautista, además con nosotros. Cierran además con toda ese caos, ese sufrimiento, supongo que las paredes se quedarían impregnadas de muchas cosas, y es cuando comienzan, una vez que se abandona el hospital, los hechos desconcertantes, ¿verdad, Baudi? Totalmente. Ahí es cuando empieza realmente la vida en el psiquiátrico. Esta otra vida a la que nos dedicamos tantas veces en el programa, porque yo he tenido la oportunidad de estar allá adentro, Miguel, con autorización, y eran dos mundos diferentes, Miguel. Era un pasillo con una puerta cerrada, con una cadena, y cuando te abrían ese pasillo, esa cadena, dejabas la luz, la pintura, las puertas ordenadas, el suelo limpio, por una puerta que se abría, que se paraba, ya te digo, a la mitad del pasillo, y era las placas, las pantallas de los fluorescentes caídas, la pintura desconchada, el suelo sucio, las sillas de ruedas por allí por el medio, los expedientes por el suelo. Claro, eso ya es anunciador, pero cuando ya empiezas a hablar con los testigos, yo he hablado con muchísimo personal especializado del psiquiátrico, a mí me comentaban cómo por las noches, cuando ellas están haciendo pues el turno habitual de cuidado, de atención a estos enfermos, en la otra parte empiezan a escuchar ruidos extraños, ruidos que provienen de la parte donde no hay nadie, y que han llegado incluso a llamar al vigilante de seguridad, que le ha llegado a abrir esa puerta y se ha encontrado que no había nada. Tengo una experiencia que me comentó recientemente una amiga que trabaja dentro, que estando en aquel mismo pasillo sintió como llamaban a la puerta. Ella no quiso atender aquella llamada, pero con insistencia llamaban de nuevo. Ella llama al guardia de seguridad. El guardia de seguridad se acerca, pegan el oído los dos. Ella le decía, fíjate cómo te están llamando. Efectivamente llamaban. Y cuando iban a abrir, surge una voz de la otra parte que simplemente dice, pero ábreme la puerta. Ellos inmediatamente abren la puerta creyendo que había alguien. La sorpresa fue que allí no había absolutamente nadie, ni había posibilidad de por dónde salir. Cosas así son habituales, que te llamen por tu nombre. El famoso fenómeno de la termogénesis, esas bajadas abruptas de temperatura que te ponen el vello de punta, hacen que la persona sepa que junto a él o en ese entorno hay algo más. Puertas que se abren, puertas que se cierran, sonidos, parafonías que son muy audibles y muy perceptibles, pisadas, voces, gritos en la noche que incluso han tenido que requerir la intervención de la policía local que se ha acercado hasta allí, incluso la Policía Nacional, y tras dar una vuelta por el recinto pues simplemente certifican que allí es que no hay nadie. Creo también, según tengo aquí, que otro caso, vieron cómo se encendía una bombilla desde fuera, entraron a la habitación y no había ni siquiera bombilla, pero había luz, y sintieron que algo les empujaba a los testigos. Efectivamente, vaya experiencia, vaya experiencia, porque eso le ocurre a un guardia de seguridad, a José Luis, y bueno, él acude, ve una luz encendida, sube las escaleras, evidentemente, sube hasta aquella planta, localiza evidentemente de qué habitación se trata, entra. Él cuando iba avanzando hacia esa habitación, veía la luz encendida en la noche, pero cuando llegó a la habitación y entró, la sorpresa fue que ni había bombilla ni había pantalla, no había nada, simplemente el agujero en el techo. Wow. Se quedó desconcertado. Para colmo, él mismo comentaba cómo en ocasiones a él le han llamado por su nombre, como si hubiera un extraño juego, ¿verdad? Una extraña mezcolanza entre la vida y la muerte, entre voy a jugar contigo que estás aquí
y lo voy a hacer llamándote por tu nombre, como hago con otras muchas enfermeras de este lugar. Y no solo son casos aislados en el tiempo, sino que son casos que se abarcan desde que el psiquiátrico cierra hasta que es demolida las alas de ese edificio hasta en la actualidad, porque estamos hablando, Miguel, de un caso vivo, de un caso que mientras tú y yo estamos hablando, en lo que queda en activo, en funcionamiento del psiquiátrico de Miraflores de Sevilla, están ocurriendo cosas a ciencia cierta. Eso te iba a preguntar si seguían dándose estos fenómenos misteriosos, y ya me has contestado. Este es nuestro invitado esta noche, que nos va a contar más casos todavía de manicomios extraños. De Sevilla nos vamos al norte, si te parece, a Cantabria, al Lazareto de Pedrosa. ¿Qué sitio, qué lugar, ¿no? Qué lugar. Y de hecho, fíjate, yo no conocía este sitio si no hubiera sido por un buen amigo común. Como Juan Gómez, ¿verdad? Me imagino. Juan Gómez, que es la persona, para mí es prácticamente algo más que un amigo. Y yo te puedo decir que a mí me habló él de este sitio y yo me quedé embelesado con esta historia. Además, los que tenéis la oportunidad de conocer bien aquella parte del norte, pues sabéis que es una zona que emana mucho misterio, que tiene mucho misterio, por la gran diversidad que tiene nuestro país en cuanto a lo que es precisamente esos fenómenos extraños. Pero la isla de Pedrosa va más allá. La isla de Pedrosa era un lazareto que antiguamente, en época de siglos anteriores, estamos hablando de primeras referencias históricas del año 1834, cuando se tenía como un punto de reglaje, cuando era un punto de triaje en el cual, cuando llegaba un barco que se sospechaba podía traer una enfermedad a bordo, llámese malaria, llámese escorbuto, llámese peste incluso, pues quedaban allí apartados, una especie de cuarentena, y realmente eso era la función, o esa era la función que tenía y que tuvo durante mucho tiempo. Pero evidentemente sabes que las reordenaciones sanitarias de este país impulsan lo que es readaptar todo este tipo de centros, y esa readaptación es la que le toca precisamente al viejo lazareto santanderino de Pedrosa. Y decir que la isla de Pedrosa está en la bahía de Santander, tiene 187 metros de longitud, y donde hay una iglesia y un teatro, creo, también, ¿no? Ahí, bueno, aquello es magnífico porque es un conjunto de edificios, una iglesia y un teatro, una especie de ala, que podría ser una especie de colegio, y todo eso, bueno, pues hace que allí se tuviera como algo que fuera y que entraba dentro de la normalidad de un lugar como este, en el que también se trataban a tuberculosos, en el que en el año 1918 se aceptan a niños que fueran allí internados y que eran desvalidos, eran casas de miseria que se le llamaban, y a partir de ahí, bueno, pues el sanatorio empieza a crecer en cuanto a alas, era como una especie de colonia en la que había un poco de todo, de ahí la razón de esa iglesia, de ese colegio. Y a partir de ese momento, también, que es un dato más desconocido, en todos los sanatorios, en todo lo que eran las tareas que tenían este tipo de edificios, pues se van incorporando. Cuando había un centro de tuberculosos, también había un centro de enfermos mentales. Y esta isla, pues evidentemente también acepta pues lo que son esas mismas personas y esas afecciones con esas enfermedades muchas veces mal diagnosticadas. También hay que tener en cuenta la época que se trataba, que no se tenía el avance que se tiene ahora, pero sí es verdad que se trató de dignificar mucho, con colores muy vivos, con muchos jardines. Evidentemente la exuberancia del clima del Cantábrico pues hace que fuera realmente todo un entorno bastante agradable, escondiendo la realidad que allí había, que era personas con enfermedades, y en algunos casos también el trato que recibían en su interior. No sé si tienes a alguien alrededor tuyo, un fantasma que está golpeando así. Pues te puedo garantizar que alrededor mía, en esta noche, no hay nadie. Vale. Pero tú sabes que a veces nos encontramos con estas cosas, sobre todo
Sí, de vez en cuando a ver los hilos. Por adelantar un poco, cuando entrasteis o entraron los investigadores, encontraron en uno de los pabellones abandonados camitas pequeñas como de niños. Sí, esto, claro, cuando uno llega a un tipo de entorno como este y se encuentra precisamente con eso, tú imagínate, Miguel, entrar en un sanatorio en la isla de Pedrosa y encontrarte la prueba viva, la prueba evidente de esas camitas que habrían tenido aquellos niños. Y es más, una persona que iba, Ana Lauda, pues esta persona, bueno, tiene ciertos dotes psíquicos, ciertos dotes mediúmicos, vamos a llamarlo, y a partir de ahí, ella lo que decía era que allí veían realmente a niños, captaron a niños que estaban allí, que tenían esas presencias allí. Pero es que, fíjate que entrevistando a otros testigos, hablan de cómo se escuchan pisadas, de cómo muchas veces se escucha el bullicio de niños, o de cómo te tocan, es decir, contacto físico, unas manos de pequeño tamaño, a la altura de la cadera, a la altura de los muslos, y que identifican precisamente con esos niños que habrían estado internados en este lugar con diferentes afecciones y que también, independientemente de esa tuberculosis que te hablaban con anterioridad, incluso personas con anomalías óseas que socialmente eran excluidas, eran apartadas y que daban finalmente pues con su cuerpo en aquel lugar y en muchas veces para estar recluidos de por vida. Creo que llegaba a haber hasta 600 camas, ¿no? 600 camas que, bueno, eso era por poner un número, porque realmente, como tú bien indicabas antes, llegó a estar masificado igualmente en casi todas las instituciones psiquiátricas de este país, y en cada cama había muchas veces que dormían 2 niños, por lo cual pues habría que calcular sobre aproximadamente unos 1.000 pacientes. Vale, digamos que en aquel tiempo, porque las instalaciones psiquiátricas de ahora son mucho mejores, gracias a Dios, en nuestro país, y se cuida mucho más a este tipo de enfermos. Tengo aquí un dato que helaba la sangre. Es un fantasma que porta una extraña y enorme hacha. Sí, bueno, es que fíjate que este lugar tiene muchas historias dentro de las que podemos ir narrando, pero una de ellas es un extraño individuo que se aparece ocasionalmente y que, como si estuviéramos viviendo una pesadilla, se aparece en la oscuridad de la noche, incluso por los pasillos, portando un hacha, portando un enorme instrumento que, bueno, quien lo ve pues tiene la impresión de que es realmente, y se tiene que entender como una amenaza. Hay quien lo define simplemente como una sombra que porta algo pesado, otros lo han visto con más lujo de detalles y por eso lo describen como una especie de gabardina de cuero que tiene la cara picada y que porta pues ese hacha que es el signo distintivo y que es usado en ocasiones para asustar precisamente a los niños como el típico asustador profesional. Wow. Pero que tiene su origen nada más y nada menos que en la isla de Pedrosa. Creo que nuestro mutuo amigo de la familia, más que amigo, Juan, te contaba la historia de las niñas pájaro. ¿Quiénes eran estas niñas? Uf, qué historia, Miguel. Tremenda. Y Pilar. El nombre, que no es una leyenda, que es realidad y que tú antes has hecho una puntualización muy acertada. Evidentemente, las historias que cuenta este libro ya pertenecen a un pasado. Afortunadamente, nuestras instituciones sanitarias hacen ahora una labor encomiable, pero las pájaros, eran 2 chicas que tenían una enfermedad ósea que lo que hacía era que deformó el rostro de ellas. Y entonces hacía que tuvieran la mandíbula de una forma muy extraña, de tal forma que parecía que no tenían boca, que era como una especie de pico, como un ave, ¿verdad? Una cabeza de ave. Y eso, pues hacía que quien las viera les tuviera particularmente miedo, porque parecían que eran seres monstruosos. Sabemos de ellas que nacen Aurora el 1 de abril de 1955 y Pilar el 23 de julio de 1957 en Ampuero. Y a partir de ahí, pues ellas lo que tenían realmente era un diagnóstico extremo de progeria, pero que fueron, ingresadas allí y las chicas, pues
imagínate, dos personas normales con una enfermedad, pero que querían vivir, mayúscula, y que por desgracia se ganaron afortunadamente el cariño de las personas, pero decía que por desgracia mueren. La primera de ellas, Aurora, en 1972, con 16 años, fíjate, una edad muy cortita, y la segunda, Pilar, que muere en 1982, también con 20 y tantos años, mientras dormía. Es decir, no tuvieron una vida larga, y te puedo decir que tampoco demasiado feliz, pero que ellas supieron ganarse el cariño, pero también forjaron la leyenda de las niñas pájaros en la isla de Pedrosa, en este lazareto que también nos ha venido a contar su trágica historia. Hay muchas más historias que recoges en este libro y que, si te parece, vas a contar de vez en cuando en el Espacio en Blanco. ¿Te parece? Así, hablando para conocer algunos de estos lugares. ¿Te parece bien? Estaré encantado de aceptar esta invitación, Miguel, y sabes que la historia de España tiene muchos misterios que contar. Sí, espera, nos vamos ahora a México antes de despedirte, ¿te parece? Por supuesto. Otro manicomio que se llama La Castañeda, en México. Tremendo este lugar, antes de decirte hasta dentro de un poquito. ¿Dónde está? Cuéntame. Tremendo. México, uno de los lugares, como tú comentabas, más sórdidos que te puedes imaginar, el Mixoac. Y fue un punto en el que se comienza a construir precisamente como una etapa de apertura en 1910 por el Manicomio General de la Castañera, que va a ser su nombre, y se hace porque, entre otras cosas, el amigo del presidente Porfirio Díaz, presidente de la República de México, Ignacio Torres, pues ofrece una hacienda, la hacienda pulquera de la Castañeda, para construir aquel lugar que iba a ser, un centro modélico y un hospital psiquiátrico basado en nada más y nada menos que en el psiquiátrico de Charenton, en Francia, y que, para más señas, era donde estuvo el Marqués de Sade en sus últimos años. ¿Qué me dices? Sí, estuvo en ese lugar, y este está edificado a imagen y semejanza de aquel. El psiquiátrico de Charenton, en Francia. Qué curioso. Exactamente, y sabes que además hay muchas vinculaciones entre Francia y México, y pues de esa forma el arquitecto militar Salvador Echegaray es el que se encarga de llevarlo a cabo, y allí realmente hay diferentes pabellones para epilépticos, de observación, de pacientes peligrosos. Uno que, con perdón, es que se llamaba así, pabellón de imbéciles. Luego estaba el pabellón de infecciosos, de personalidades, que los tenían evidentemente aparte y con un trato especial, y una plantilla de 350 personas que, para acoger a unas 3.000 personas, pues te puedo decir que estaba bastante bien. Es decir, un enfermero por cada casi 10 personas, se puede decir que tenía una atención bastante personalizada, teniendo en cuenta que cuando era pabellón de personalidades, bajaba a un enfermero por cada 3 personas. Con lo cual, estaba bastante bien, pero también es verdad que en este lugar se tenía una mano dura, porque aunque nace con muy buenos propósitos, teniendo en cuenta que México era el país con mayores afecciones psiquiátricas de toda la zona de Mesoamérica, toda la zona que ocupa el norte de América y la zona más central, es el país también por extensión que más pacientes tenía, pues se decide crear este lugar. Bueno, pues también, por desgracia, esas prácticas de las que hemos hablado anteriormente se aplicaban aquí. La Biblia de los tratamientos, que era el electroshock, digamos que era algo que era moneda de cambio en este lugar, e incluso para calmar y dulcificar, como decían, a todos los que eran los pacientes más peligrosos. En muchas ocasiones, pues, cuando se pasaban con el voltaje, te puedo garantizar que pasaba, pues dejaba a la persona como si hubiera estado en la silla eléctrica, es decir, se les mataba. Y se les daba baños helados o encierros con ratas, en celdas húmedas y con ratas, algo tremendo. ¿Todo esto terminó cuando derrumbaron el hospital? Sí, terminó, pero empezó. Terminó la pesadilla en vida para aquellos que tuvieron el infortunio de estar ingresados allí. Y allí lo que se hace es un lugar, un conjunto residencial, que son las Lomas de Platero,
que se construye en el año 1973, el psiquiátrico cierra en 1968 y se derrumba el mismo año, y se edifica esta urbanización, este conjunto residencial, en el año 1973. Bueno, pues a partir de ahí, el conjunto residencial dicen que está maldito, está tocado por la maldición del antiguo psiquiátrico de la Castañeda, porque allí lo que se escuchan nuevamente son en los pasillos de las áreas comunes, es decir, del centro residencial o del club social que tienen allí. Las macetas, por ejemplo, la cambian de sitio. Tienen también la oportunidad de escuchar chillidos en la noche, voces que evidentemente allí no provocan nadie. Los guardias de seguridad, cuando hacen la ronda, sienten como se les toca, o incluso ha habido algunos que han llegado a ver a personas semidesnudas paseando por diferentes lugares de ese mismo conjunto residencial, que han obligado a intervenir a un coche de seguridad, pero que cuando han llegado al punto donde ha permanecido un guardia de seguridad informando de lo que estaba ocurriendo, cuando han llegado se ha desvanecido ante sus ojos. Hemos de tener en cuenta un dato. Por el psiquiátrico de la Castañeda pasaron 65.000 personas. 65.000 personas en poco más de 50 años largos. Muchas de ellas, como a mí me decían personas de allí, salieron con los pies por delante, salieron en el cajón, y que evidentemente todo esto tiene nuevamente que tener pues esa impregnación a la que antes aludía sabiamente, y que tú sabes que esto es real y que esto realmente se mantiene en los lugares donde hay una fuerte carga psíquica, donde hay un vínculo emocional o sentimental o incluso provocado por el sufrimiento, y que indudablemente, aunque lo hayan derribado, el psiquiátrico de la Castañeda, como ocurre en otros muchos lugares, mantiene ese vestigio y hoy día es la consecuencia de todo aquel dolor. Manicomios Malditos, la última obra de nuestro compañero José Manuel García Bautista, que ha pasado unos minutos por nuestro programa y que promete volver para contarnos más historias de estos lugares desconocidos para muchos. Bauti, muchas gracias. ¿Forma de contacto contigo? A través de mi página web, de garciabautista.net, en redes sociales, que normalmente estoy bastante activo, y también, bueno, pues a través del correo electrónico, de correo@garciabautista.net, donde, bueno, tengo el gusto de atender a todas aquellas personas que amablemente se dirigen a mí y quieren saber más del mundo del arte. Gracias, enhorabuena por ese trabajo y bienvenido. Esperamos con ganas las nuevas historias. Sí, me decías, bien hallados. Muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias por siempre encontrar esa mano amiga cuando un trabajo mío sale a la calle, y sobre todo por ofrecerme esta oportunidad de hablarte ocasionalmente de estos manicomios malditos y darnos una vueltecita por lugares malditos del mundo. Te prometo psicofonías. Me encantará. Fuerte abrazo y nos seguimos escuchando y viendo. Fuerte abrazo, compañero. Gracias. Hasta pronto. Este es un mensaje para Miguel y todo el equipo de Espacio en Blanco. Soy Pilar Abril. Os escuché durante muchísimos años en directo desde Zaragoza, mi ciudad natal. Os escucho desde el año 2010, desde la tierra que elegí para vivir, que es Nigrán, en Pontevedra. Eso sí, desde que me nació mi hija, a través de los podcasts. Y os escucho en directo en Navidades y en verano desde el pueblo de mis ancestros, en la España vaciada, en un pueblecito muy cerquita de la comarca de Molina de Aragón, desde Hombrados. Y cuento con vosotros para ir enseñando a mi hija lo más apasionante de la vida: tener el cerebro abierto, la mente abierta, y que esté abierta a todos los misterios de la vida. Saludos y cuento con vosotros y vosotras. 13:49, 12:49 en las Islas Canarias. Seguimos en directo. Llegará el tiempo de daros algunas noticias que seguramente van a dar mucho que hablar. Llega el tiempo de conectar con nuestro compañero David Cuevas. Buenas noches, don David. Buenas noches, don Miguel. Periodista, investigador, y viene cada semana a sorprendernos con noticias. A que te adivino la que va hoy. ¿Sabes que tengo poderes?
sé que los tienes y cada vez me asustas un poco más. Un día de estos me vas a terminar diciendo que eres un mita y no me va a quedar más remedio que creerte. Pues por ahí van las cosas. Creo que vas a hablar de humo hoy, ¿verdad? Efectivamente. Pongo en antecedentes a los oyentes muy rápidamente. Pasado 9 de octubre, Festival de Terror y Cine Fantástico de Sitges, se proyecta el primer capítulo de una serie documental sobre el asunto Humo, que se estrenará próximamente en una famosa plataforma. Y después de la proyección, Miguel, ante la expectación máxima de las personas que no sabían lo que estaba sucediendo, ocurre esto. ¡Es mentira! ¡Mentira! ¡Le di la carta al pariente y al rey, en persona! ¡Es mentira lo que cuenta el libro! ¡Todo mentira! ¡Humo existe! ¡Humo existe! ¡Humo existe! ¡Sí! ¡Humo existe! ¡Vemos el hecho! ¡No vemos el hecho! ¡Os voy a denunciar! ¡No somos lo suficientemente ¡adiós! ¡Usurpadores! Vaya la que se lió. Déjame que... Bueno, supongo que todos nuestros oyentes saben lo que es humo. Es un supuesto planeta en el que durante un tiempo estuvieron recibiéndose cartas aquí, escritas por esos humitas. Se recibieron algunas cartas a algunos investigadores y se presentaba ese capítulo, esa nueva serie de una plataforma, y de repente alguien salta diciendo todo eso. Humo es mentira y por otro lado humo es verdad. Pues lo que dice que es mentira es lo que se cuenta en la serie documental. ¿Por qué? Porque en ese primer capítulo de la serie documental se habla muy especialmente, puesto que la serie va centrada en el autor de artífice del fraude de humo, como es José Luis Jordán Peña. Sí, vamos a decir, si no te importa, supuesto fraude, ¿vale? Bueno, ¿qué consta que lo dices tú? Lo digo yo, supuesto fraude. Bueno, porque luego te voy a... Bueno, como dices que soy un mita, igual tengo algo que contarte. Supuesto fraude. Ya me estás dando miedo. Bueno, pues el caso es que la persona que grita no es ni más ni menos que José Luis Jordán Moreno, que es el hijo de José Luis Jordán Peña. Claro, ¿qué estaba pasando? ¿Qué sucedía? ¿Por qué gritaba de esa manera después de proyectarse, digamos, ese primer capítulo del documental centrado en humo y principalmente en su principal artífice para muchos investigadores, como es Jordán Peña, José Luis Jordán Peña? Bueno, pues yo le podía entrevistar hace muy poquitos días para un reportaje que estaba preparando para Crónica del Mundo, y ahí nos cuenta detalles que son muy interesantes y que dan un giro en lo que respecta a los posibles, ojo a esto, Miguel, Blanquitos, derechos de autor de las cartas humitas que estaban escritas, bueno, por un humano a máquina, pero dictado por los presuntos extraterrestres que estarían infiltrados entre nosotros. Porque las cartas de humo siempre van dirigidas a una persona. No se pueden divulgar con explotación comercial. Porque cuando mi padre, como emisario de humo, sacaba las cartas, y aquí sí que estoy diciendo una primicia, iban dirigidas a una persona, no a todo el mundo, y no tenían intención en ningún momento de explotación comercial. El hecho de que tú creas que hay un imitado, ¿no?, es una cuestión de fe tuya, ¿vale? Pero lo cierto es que el emisario de humo, sea verdad esto o no, es José Luis Jordán Peña. Con lo cual no se puede atribuir al humita porque no es una entidad terrestre y no tiene DNA. Con lo cual, ¿quién es el autor? Aquí dos hipótesis. Una, que mi padre saliese de su cabeza, o dos, que se la diese un humita. En los dos casos, el autor es mi padre. Con lo cual, ¿quién tiene los derechos de autor de humo? Qué curioso. Es decir, que el hijo de Jordán Peña dice que los derechos de autor eran de su padre y por ende, supongo que suyos también, de la familia. Pero atención a lo que dice, porque él no habla de José Luis Jordán Peña, esto te va a gustar, como el artífice del fraude de humo, sino como emisario de los humitas. Claro. Que es un giro que no deja de ser curioso, ¿no? Él estaba muy disgustado, bueno, porque se utiliza la imagen de su madre en el documental y se habla muy mal de su padre. Participa su hermana, Maite, que habla también en términos bastante negativos, en líneas generales, de la figura de Jordán Peña, y bueno, pues su hermano no estaba pues para nada de acuerdo, ¿no? Así que ahí tenemos polémica para rato, Miguel. Ha despertado el asunto humo y me da la impresión de que lo ha hecho para quedarse, al menos durante los próximos meses. Una noticia en absoluta primicia que nos trae nuestro redactor y reportero David Cuevas. Y yo te auguro que el tema de humo va a dar mucho que hablar. No hace falta que me lo jures, Miguel. ¿Forma de contacto contigo?
Pues correo electrónico davidcuevas_en_blanco@gmail.com y pues Instagram en David Cuevas Insta. Y para todos aquellos que quieran saber más, en nada, unas horitas, en 3 o 4 horas, en el suplemento Crónica y de Diario El Mundo, habrá un extenso reportaje firmado por un servidor en el que se cuentan esta y otras muchas cosas bastante llamativas sobre el hacer humo. Lo leeremos. Gracias, fuerte abrazo, hasta prontito. Hasta otra.